Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Sean todos bienvenidos a esta segunda temporada de Encuentro Central en una nueva casa aquí en la calle Buenos Aires y Zabala, con esta nueva escenografía, pero siempre en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Ya no está mía. Tantas rosas. Bueno, vamos a presentar formalmente ahora a nuestros invitados ya en la mesa de este encuentro central. Elvia Pereira, secretaria general de la FUNTEP. ¿Cómo estás, Elvia? Un gusto tenerte por aquí. El gusto es mío, como siempre. Bueno, muy amable. El presidente del CNT, Fernando Pereira, nos acompaña también en el día de hoy. Bienvenido, Fernando. Muchísimo gusto. Y la maestra Laura Decimois, ¿está bien? Dicho Decimois, exactamente. ¿Maestra de dónde? De Paysandú. De Paysandú. ¿Cuántos años como maestra? Y casi 35. 35. Bueno, vamos a hablar de la educación, por lo tanto sí tendremos una historia de vida que nos acompaña acá con la maestra Sanducera o Sanducera. Bien, el pago de mis abuelos entonces, de los Sena de allá de Paysandú. Vamos a comenzar a hablar de educación. Hoy es el tema que nos convoca para este primer encuentro central y vaya si será un tema relevante que además seguramente estará presente y sin seguramente en lo que es este año tan particular que nos espera con por lo menos un hecho relevante en octubre, quizás otro en noviembre, pero por lo menos en octubre, sí, donde vamos a tener una elección general, previamente la campaña. Y el tema de la educación, esperemos esté presente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estará presente? ¿Cómo estará presente en la campaña electoral? Y bueno, me parece que indudablemente no va a ser un tema que no esté presente. De hecho, va a estar en esta campaña como ha estado en otras anteriores. Es un tema donde desde todos los lugares se habla, que es la educación. Y cada uno con propuestas distintas, con propuestas que en algunas podemos acordar, en otras estamos claramente en las antípodas, pero que es algo que no solamente nos tiene que preocupar en campañas electorales, sino que nos tiene que preocupar y ocupar durante todo el periodo, o todos los periodos, y trascender lo que son políticas de Estado con respecto a la educación. A veces hablamos de educación tan simplemente y tan rápidamente que decimos, hablar de educación es esto, es blanco y es negro. Ni es blanco ni es negro, ni es algo que se pueda proyectar a corto tiempo. Hay que pensarlo a corto, a mediano y a largo tiempo. Eso es lo que nos parece que debería en cada uno de las propuestas acerca de la educación de estos candidatos para octubre, es tocar esos tres elementos, a corto, a mediano y a largo plazo, y ver la educación desde ese lugar. Lo planteaba porque se podría dar el escenario hipotético, pero escenario al fin, de que hubiese un cambio de signo político a partir de la elección de octubre o quizás la de noviembre. Por eso también es cómo se paran en este caso los gremios de la educación. Una cosa es trabajar con la continuidad de un gobierno que quizás ya lo conocen, sin quizás lo conocen, saben cómo piensan, pueden haber puntos de contacto en común, pueden haber discrepancias. Otro es un cambio de signo político. Sí, es cierto lo que tú dices. Es un gobierno que nosotros conocemos, que hay mucho por mejorar en el tema educativo, sí hay mucho por tejer sobre esto de la educación, sí, en el caso de que el gobierno el actual tuviera una continuidad. Pero es claro que los otros tampoco son desconocidos para nosotros. Ninguno de los otros hasta el momento ha planteado algo que desconozcamos, algo que sea totalmente innovador, algo que diga hay que ir por otro lado que nosotros no conozcamos, porque otros momentos en la historia ya los vivimos y los vivimos de adentro. ¿Qué visión se tiene desde el PIT-CNT, Fernando, de lo que se viene, de lo que se puede llegar a aproximar? Es el tema número uno y no se resuelve con titulares. Ni con titulares de los partidos ni con titulares del sindicato. El eslogan ya hoy no resuelve el problema. Puede construir una conciencia colectiva de que hace falta más recursos, pero también hay que decirle a la gente para qué. Por ejemplo, si ya estamos viviendo una revolución científica tecnológica, naturalmente que tiene que haber una fuerte inversión para educación si queremos que los futuros ciudadanos tengan trabajo. ¿Es esto hacer perder pie a la educación en la educación integral? No, es sumarle a la educación integral tradicional herramientas que tienen que ver con la cultura del trabajo, con la nueva tecnología, con el acceso a una nueva forma de ver la sociedad y a una velocidad diferente, inclusive de las relaciones personales,
Entonces, si no admitimos que hay cambios en las relaciones personales, en las relaciones sociales, en los vínculos, tenemos un problema, que seguimos con un diagnóstico de una sociedad que no es la que hoy existe. Y cuando analizás qué está pasando, dónde están los rezagos, vas a ver que están en los contextos socioculturales críticos. Y si está ahí el nudo del problema, atendamos esa circunstancia. Si en verdad los problemas, como dice el estudio de Aristas, están vinculados a los contextos donde nacen los niños, hay que atender con mucha energía el tema de esos niños que nacen en contextos vulnerables, que muchas veces no tienen los apoyos suficientes, que otras veces tienen alojamientos o casas que no son adecuadas para poder vivir, que por su propia cultura comunitaria no atienden en salud y muchos de ellos no van a la escuela ni aunque le quiten la asignación familiar, como ha quedado demostrado en el último informe. Entonces, señores, tenemos un trabajo que es territorial y que no tiene que ver solamente con la escuela o el liceo, tiene que ver con la sociedad comprometida con esos muchachos. De lo contrario, tiempo después los ves internados en un hogar de Liniza o tiempo después los ves internados en una cárcel de mayores porque no han tenido ninguna oportunidad. Y cuando lees los expedientes, todos ellos han sufrido violencia, o violencia física, violencia sexual, peripecias de todo tipo, tamaño y color. Esta es una parte. La segunda parte, no hay duda que la educación técnica empieza a jugar un papel trascendente. La apertura de la UTEC y, en cierta manera, la diversificación de la universidad al interior del país ha sido una buena noticia para el Uruguay. Potenciar estas cuestiones es fundamental. Y a la UTU hay que darle un papel de construcción de técnicos y tecnólogos al más alto nivel. Y al más alto nivel es decir cuáles son las carreras que efectivamente hoy se están potenciando en América Latina, en Uruguay y en el mundo. Y la formación va a ser dual. Ya hay algunas experiencias entre algunas empresas y algunas empresas públicas y la UTU. La formación teórica la reciben en la UTU, pero la formación práctica van y la reciben en el taller de UTE, o en el taller de Antel, o en el taller de alguna empresa privada. Esta cuestión es elemental, digamos, porque va a la velocidad que va el tiempo, el cambio tecnológico, el aprendizaje de hoy, de repente no te sirve dentro de 2 años, si vos no le das continuidad a esa formación continua. Entonces, esto por un lado. Y el INEFO, como Instituto de Empleo y Formación Profesional, tiene que jugar ese papel que está cumpliendo, aceitando y acelerando procesos de educación formal, pero al mismo tiempo dando herramientas para que la educación sea un factor de desarrollo humano. No podemos pensar en la educación sin el ser humano en el medio de la preocupación. Entonces, ¿nos podemos quedar en la discusión del 6%? Yo la ubicaría mucho más en volcarle a la educación los recursos que necesite para llegar a una educación de calidad en todos los contextos. Y esto no sabemos si da 6 o da más de 6. Pero seguro que se precisan más recursos que lo que tiene la educación. Entonces, claro, después vienen debates que se van a acusar, si el déficit fiscal, pero ¿queremos tener una sociedad integrada o no? ¿En qué país queremos vivir? Bueno, va a depender mucho de la educación que los uruguayos puedan acceder a lo largo de toda su vida. Bien, ¿qué visión tiene una maestra del interior del país, en este caso de Paysandú, con varias décadas de experiencia? ¿Es la familia el primer dique de contención en todo esto? Creo que en toda la historia la familia siempre fue el primer dique de contención, pero hoy estamos en una sociedad diferente, con distintas características, donde tenemos una pobreza que diferente a la de otros tiempos, y eso hace que la educación juega aún más un papel sumamente importante. Me parece que pasa mucho por la escuela la inclusión, no solo de los niños, sino de todos y de las familias. Y por eso nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de maestro comunitario, que es el que llega a los hogares, que tiene diferentes líneas, que trabaja con las familias, y eso ha sido muy importante para acercar la familia a la escuela y para que la familia entienda la importancia que es la escuela, lo que significa, que es un derecho y que no le puede quitar a sus hijos, y nosotros los docentes no le podemos quitar a nuestros niños el derecho a la educación. Lógicamente que hay situaciones diferentes con respecto a lo que pensamos sobre la educación, ¿no? Porque hoy por hoy se habla que la educación está en crisis, que la educación prácticamente, está en el peor momento. Sin embargo, yo creo que hay avances, que ha habido avances, y bueno, está bueno que se discuta sobre la educación. ¿Por qué? Porque la educación siempre va a estar en tensión, no en crisis, en tensión, porque tenemos que discutirlo permanentemente, porque cambia la sociedad, porque hay avances, porque hay características diferentes, como son las nuevas tecnologías. Tuvimos que ayornarnos los docentes a esas nuevas tecnologías, y hoy en el Uruguay no hay un solo niño que no conozca una computadora. Eso es muy importante, porque eso es democratizar. Entonces me parece que es importante
tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y también pasa por la formación docente. Digo, yo creo que hay una gran avidez por la formación y nosotros como sindicato, como Federación Uruguaya de Magisterio y como filiales del interior, apostamos a eso, a trabajar con nuestros compañeros, con charlas, cursos, todo lo que sea de formación, y a través de una revista que tiene la Federación, que es el Quehacer Educativa, donde los maestros pueden publicar prácticas exitosas que ayudan a los demás maestros a poder planificar y a elaborar nuevas propuestas. Yo creo que todo eso pasa por pero eso va a estar siempre en discusión, sí, porque hoy nos planteamos algo y pasa un año o menos y de pronto tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque la sociedad nos exige eso. Y yo creo que es importante discutirlo. Por eso yo no estoy de acuerdo que se diga la palabra crisis de la educación, porque podemos afirmar de que se trabaja mucho por nuestros niños. Sí. Se trabaja muchísimo y bueno, y eso hace que tengamos permanentemente que actualizarnos. Claro, hablando de los niños, y vamos a quedarnos en la escuela, base fundamental de la educación en nuestro país y de los sectores más, como decía Fernando, donde más hay que apuntar, estamos teniendo, maestra, una situación bastante complicada también en cuanto a balancear ingresos y egresos de maestros. O sea, muchos maestros que llegan a la edad jubilatoria y pocos ingresos. Y bueno, efectivamente, esto nosotros lo venimos señalando desde la Federación desde, recuerdo, el año 2012. El hecho de que ya se estaba viendo que se egresa mucho más cantidad de maestros que los que efectivamente ingresan. Y acá hay que preguntarse por qué. ¿Dónde está o dónde están las variables que hacen que determinen la elección en sexto año de secundaria de los chicos que egresan? ¿Por qué no optan por la profesión de maestro? Porque además es una profesión realmente apasionante. No cabe duda. No cabe duda. Y de enorme responsabilidad. Todos dejamos a nuestros hijos y todos hemos sido alumnos y hemos quedado frente a nuestros maestros y maestras. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que no hay una sola respuesta. Una que es multicausal. Claro. Y además de multifactorial o multicausal, también geográficamente no es igual. Porque nuestro país lo podemos ver como un país pequeño en cuanto a extensión superficial, pero es enorme, porque no es lo mismo que pasa en Paysandú, lo que pasa en Artigas, que lo que pasa en el área metropolitana. No es lo mismo, y ahí hay muchas variables que juegan. Juega la oferta educativa para los chiquilines que egresan de sexto, es un factor que aún hoy incide en la decisión. No quedamos en otras épocas de decir, terminabas sexto año y lo único que tenías era magisterio para hacer. No, ahora si bien se ha llegado al interior del país con otras ofertas educativas, nosotros el Uruguay sigue siendo macrocefálico, por lo cual está todo aquí. Esa es una de las variables a analizar. Y cuando se toman definiciones de país, también hay que pensarlo en esos términos. ¿Hacia dónde se va a apuntar? Entonces, que la UTEC haya llegado a distintos lugares del interior del país, ¿es bueno? Sí, es buenísimo. ¿Alcanza y es suficiente? No, todavía no. Pero sí es bueno. Lo otro tiene que ver con la oferta laboral. Lo mismo, y en la misma medida, ofertas laborales en las zonas metropolitanas de nuestro país es distinta que en el interior, por lo cual eso también es otra variable que hay que conjugarlo, hay que analizarlo y hay que profundizarlo. Y luego está lo que todos hablamos y todos vemos, que es el tema de la valoración social de la profesión docente. La valoración que hace el vecino, el ciudadano, el padre, la madre, que nosotros desde la escuela, y Laura no me deja equivocarme, lo sentimos como un fuerte compromiso de las familias con la escuela, y de la escuela con las familias, a través de comisiones de fomento, con el día a día con los padres. Pero luego, cuando analizamos en una dimensión mayor, nos damos cuenta que la sociedad uruguaya ha variado esa valoración de la profesión docente. Y eso también hay que decirlo, y ahí también hay que analizarlo. ¿Y ahí también las respuestas son muchas? Y ahí hay distintas respuestas. Vamos a hacer una pausa, les propongo detenernos, vamos a hablar
de educación secundaria también, que es un tema bien relevante, donde sí hay unas cifras que bueno, llaman mucho la atención. También, como decíamos, estamos en un año electoral. Voy a repasar un trabajo que hizo el amigo Rubén Villaverde con una recopilación de los distintos sectores políticos. Simplemente ahí sí voy a emplear el titular por una cuestión de tiempo, qué es lo que opina cada partido, cada sector político con respecto a la educación en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos aquí en Encuentro Central. Seguimos aquí en Encuentro Central con nuestras invitadas e invitados hablando de educación en este caso. Habíamos prometido en el bloque anterior hablar también de la educación secundaria con unas cifras que nos llaman poderosamente la atención, que se conocieron hace poco tiempo atrás, que tiene que ver con que solo el 8% de los estudiantes de sectores más deprimidos económicamente en nuestro país, sectores pobres podríamos denominarlos así, terminan la educación secundaria, lo cual plantea realmente, y son cifras oficiales, ¿no? Plantean un panorama muy complicado. Por el otro lado tenemos la situación de la UTEC que han mencionado nuestros invitados, que de alguna manera ha marcado un cambio muy importante. Hablamos hace poco tiempo atrás con el director de la regional de Fray Bentos, que nos decía el cambio importante que se ha dado en ese sector, a tal punto que hoy estudiantes de Montevideo están viajando a Fray Bentos, lo contrario de lo que acontecía no hace mucho tiempo atrás cuando los estudiantes del interior venían a Montevideo. Bueno, esto está ocurriendo hoy día. Pero hay muchas cosas en el debe. Pero empecemos por vincularlo de la educación secundaria, el qué pasa con nuestros adolescentes. O sea, colocarlo en la educación secundaria a veces es un facilismo, es una trampa, ¿no? Nosotros tenemos problemas de integración social. Tenemos gente que tiene mucho y gente que no tiene nada. ¿Esa brecha se achicó? Sí, se achicó. Todos los índices dicen que se achicó. Pero siento que hay una cantidad enorme de asentamientos que siguen existiendo. Y aquella escuela que Varela planteaba, o aquella educación que Varela planteaba, todos los niños de distintos contextos, distintas formaciones, hijos de empresarios, de obreros, en una aula aprenden valores que después sostienen a lo largo de toda la vida, eso no está más. Y en las escuelas que tienen contexto, o en el liceo que tiene contexto, son todos muchachos de contexto. Y esto nadie lo dice con esta claridad tal vez, o alguno lo dice y yo no lo escucho. Y atender ahí, aplicar políticas públicas ahí, es absolutamente fundamental, pero no educativas, políticas públicas. Sí, sí. Esto es vivienda, acceso a la salud, acceso a la educación de calidad, es contar con los libros necesarios dentro del hogar. No es que no se ha hecho nada, es que todavía no es suficiente para atender a contextos que son bolsones y de varias generaciones de dificultades y de peripecias que no valoramos suficientemente porque nos quedamos mirándonos a nosotros. Decimos, si nosotros pudimos con nuestros hijos, sí, pero nuestros padres nos educaron, tuvimos libros en nuestras casas, nos compraron discos, nos llevaron al teatro, tuvimos otro tipo de acceso. Y en estos contextos se da poco. Es más, las compañeras son testigos, al camping de la FUN van cientos de niños que por primera vez van a ver la playa. Viven a 7 o 8 kilómetros de la playa, nunca vieron la playa. Es decir, fijémonos en qué lógica estamos. Entonces, pensar la educación para que aborde a toda la sociedad es tener una mirada especialmente profunda sobre este sector de la sociedad. Y los sindicatos, como bien dijeron acá en la puerta de esta casa, son la herramienta más fuerte que tienen los débiles. Ahora, no puede quedarse el sindicato mirándose a sí mismo, tiene que ir y mirar a los más débiles, que son aquellos que no tienen trabajo, aquellos que viven en contextos desfavorables, que no acceden a un puesto de trabajo, que no pueden terminar su ciclo educativo, que no tienen comprensión lectora. Yo escuchaba en un juicio que vi en la televisión diciendo a una persona que el chiquilín les había tomado el pelo porque hablaba de mala manera, y es que hablan así, claro. Es que no conocen la realidad, hay una parte de la sociedad que habla así. Bueno, atender este fenómeno no va a depender solo del secundario, solo del adulto. Ahí la UTEC, como vos decís, juega un papel fundamental, pero cuidado que se desconoce el papel que juega la UTU. La UTU tiene formación tecnológica y tiene formación terciaria. Y hay que poder complementar la UTEC, la UTU, el INEFOP y tener un sistema de formación profesional para determinadas circunstancias. Y hay que tener también un sistema de formación profesional para los que egresan de educación primaria con extra edad, es decir, cerca de los 15 años. Porque de lo contrario no se van a insertar nunca en el modelo tal cual está estructurado. Pensar con esta flexibilidad nos va a llevar un tiempo, pero si los partidos políticos y las organizaciones sociales, me refiero en este caso a los sindicatos de maestros, pero también a otras organizaciones que pueden ayudar, me refiero a los sindicatos de maestros, profesores y profesores de la UTU, pero me refiero a la totalidad de las organizaciones que pueden contribuir con un diálogo constructivo. Si no, el debate electoral es para ver quién gana la pulsera electoral, pero no se termina transformando en un debate transformador.
Yo parto de la base que hay cosas que hay que transformarlas permanentemente. Laura lo planteó con la palabra tensión. Hay pila de cosas que están en tensión permanente y la tensión supone cambios. Ahora, no pueden ser las herramientas de cambio, que somos los sindicatos, los que frenemos los cambios. Claro. Nosotros tenemos que ser los impulsores del cambio. Por ejemplo, te dicen escuela de tiempo completo, escuela de tiempo completo. ¿Y con qué cubrirías los cargos de escuela de tiempo completo si todas las escuelas hoy se transformaran en escuela de tiempo completo? Eso es un verso, ¿me entendés? Hay que decir, tenemos condiciones para cubrir cargos de maestro hasta tantas escuelas de tiempo completo. Y después, para todos los niños es lógico tener una escuela de tiempo completo. Para todas las edades es una escuela de tiempo completo. Seguramente no. Y seguramente no. Y este es un debate fundamental que no solo está en la órbita educativa. Ahora hay gente del modelo político, del sistema político, que plantea reformar la educación sin consultar a los actores. Es como si yo te diría, vamos a transformar un teatro. No llames ni a un autor, ni a un director. Nosotros dos, con nuestra magia, con nuestra creatividad. No sé si estás loco. Llamemos a alguien que de este negocio sepa. Y ahí por eso yo digo que solo puede haber transformaciones profundas si los maestros, los profesores de UTU, los profesores de secundaria, los profesores de la UTEC, los profesores de la universidad, los no docentes de todas estas organizaciones se comprometen con ese cambio. Y si no hay un compromiso entre políticos y organizaciones sindicales, vamos a estar todo el tiempo debatiendo sobre los fracasos y nunca sobre los éxitos. Porque nunca vas a ver esa experiencia que yo te dije de formación dual en un informativo. Podrás ver si gana una muchachada que está haciendo mecatrónica o robótica y que gana un premio internacional. Ahí la vas a ver. Pero si no tiene la suerte de ganar, no es que no pasó la formación por ese muchacho, no ganó un premio internacional, ¿me Claro, explico? entiendo. Y todas estas cosas están pasando en la SUTU, están pasando en la UTEC, están pasando en la educación primaria, están pasando en la educación secundaria. Y tenemos un déficit. Si, el otro día el presidente de Codicen decía, egresan 700 maestros y profesores y se precisan 1100. Y esa ecuación, ¿cuánto da? Digamos, a mí me da muchas ganas de proponer en mi sindicato, que es la gloriosa FU, otra vez poner maestros, una especie de extinción. Claro. Porque en buena medida lo que dice él es así. Es que si solo vos con más esos o menos números, tenés Fernando, no te da. 20.000 carreras para estudiar y la que vas a escoger es magisterio, que además la gente dice los niños no aprenden por los maestros, los niños no aprenden por los profesores. ¿Y por qué escogerías ese martirio? Si como consecuencia de ese trabajo profundo, de estudio, de preparación de la clase, tenés como recibo que está siendo inepto para la formación de los futuros uruguayos. Entonces, ¿me entendés que hay un discurso hegemónico en el sistema político que es absolutamente negativo para el ingreso a esas carreras? Porque después puede haber cálculos económicos, cálculos de todo tipo, pero la gente entraba a la carrera con salarios a la mitad de lo que están hoy. Sí, contrariamente a ese discurso hegemónico que vos mencionás, cada vez hay más niños en la escuela pública. Y claro, ¿Sí? claro. ¿No? Esa es otra realidad. Sí, maestra, adelante. No, un poco para acotar, no solo la UTEC, sino que en el interior ahora está la Universidad de la República. Lógicamente hay más posibilidades de escoger otra carrera. Pero de hecho, es cierto, se habla mucho del fracaso. Y yo considero que hemos avanzado mucho en lo que es desde lo pedagógico didáctico, por las discusiones, por un montón de hechos que se han dado, pero es necesaria la discusión. No puede ser un titular decir la educación está en crisis, la educación es un desastre, está todo mal. No es así. Nosotros que estamos en las aulas sabemos que no es así, que nuestros niños avanzan a su tiempo, con sus diferentes características, pero todos aprenden y todos pueden aprender. Que hay dificultades, las hay, pero también hay que pensar que lo que tú planteabas de secundaria, que hoy por hoy, antes, hace, no sé, 25 años atrás, iba al liceo, concurrían una élite, ¿no? Y hoy se universalizó, está costando. Comienzan el primer ciclo, algunos abandonan, es ahí donde tenemos que trabajar. Claro. Pero también recuperemos de eso lo positivo, ¿no? Que es la universalización de educación secundaria, donde todos tienen que ir al liceo o a UTU. Bueno, lo mismo pasa con 3 años, que se está universalizando. Eso hace a que a más temprana edad nosotros, docentes, podemos detectar situaciones que podemos ayudar en tiempo.
Bien, yo no quiero quedarme con titulares, pero como soy periodista y somos afectos a los titulares, pero de alguna manera era para repasar un poco simplemente. Mire, el profesor Pablo da Silveira, que es un referente del Partido Nacional en materia educativa, particularmente en el sector de la calle Pou, dice rotundo fracaso cuando habla de educación. Pablo Mieres, senador, Partido Independiente, habla de tragedia, o mejor dicho, tragedia dice Pablo da Silveira y rotundo fracaso dice Mieres. Talvi dice que la educación está estancada. Larrañaga le entregaron la educación a los corporativismos. Y Asamblea Popular dice que la única forma de salir de esto es creando un sistema único nacional de educación pública. Son titulares que hablan de una tragedia, de estancamiento, de fracaso. Evidentemente van todos en esa línea. ¿Por qué creen ustedes que ellos opinan así y ustedes opinan de manera diferente? Perdón, voy a dar la opinión. Están alejados de la realidad. Totalmente. Muy lejos de la Totalmente. realidad y con otros intereses distintos a los nuestros que estamos adentro. El compromiso del maestro, del profesor, diariamente, habrá de todo, pero el compromiso se ve y la sociedad lo ve y está, el compromiso diario en las aulas está. O sea que es muy difícil de pensar que alguien diga, acá en todos estos años no pasó nada, la educación está en crisis, la educación está... No, la educación no está en crisis, la educación está frente a cambios necesarios, que los daremos de forma más acelerada o no tanto, que habremos buscado mecanismos para esos cambios de una forma u otra, que es clarísimo que la educación media está teniendo cambios, porque educación secundaria necesita de esos cambios, también ya sean programáticos, ya sean, los necesita y son todos conscientes de que eso es necesario, de que lo que decía Laura, el hecho de que haya más cantidad de alumnos en la educación media, eso hace a los cambios. Claro. ¿Eso tiene que ver con la crisis? No, muy lejos de esto. Esto también está atado a otro tema que tiene que ver con nuestra formación y hay que preguntarse, a ver si alguien se pregunta alguna vez, ¿por qué el trancazo que está teniendo el hecho de no tener una universidad de la educación? Sí, está durmiendo en el Parlamento todavía ese tema, ¿no? No sé dónde sigue está durmiendo, concretamente ahora, pero... Sigue durmiendo, sigue en cuestión, siguen discutiendo, pero sigue estando ahí. Ahora, la formación docente también necesita esa transformación. Es fundamental que exista en formación docente esa transformación. ¿Qué opinas cuando Larrañaga dice le entregaron la educación a los corporativismos? Que comete un error, porque no es cierto. Vamos... Los sindicatos han peleado juntos. Yo tengo mucho respeto por Larrañaga, nunca jamás lo he ubicado del sector conservador de la sociedad, ni lo voy a hacer. Pero naturalmente que las personas que están dedicadas a la política necesitan colocar titulares que causen impacto. Yo eso no lo necesito porque no me voy a presentar a una elección, ¿me explico? Entonces me parece que los sindicatos han jugado en el lugar que les toca jugar. Y cuando le hemos preguntado si alguna decisión del CODICEN se vio alterada por la representación docente en alguno de los organismos, todos han contestado que no. Los del oficialismo y de los de la oposición. Entonces, ¿dónde está la corporación dirigiendo la educación? En todo caso, está el sindicato defendiendo los intereses. Y es cierto que hemos logrado mejorar los salarios de los maestros. En algunos casos, en más de 90%. Y es cierto que hemos logrado que entraran funcionarios auxiliares a primaria, más de 1.000 en 2 años y más de 3.000 en una década. Todo esto son logros sindicales, pero no hay que confundir la lucha sindical con el corporativismo al frente de la educación, porque si no, pues los sindicatos ¿para qué estarían? Claro. ¿Y para qué estarían los sindicatos? Una parte es el programa y otra parte es defender al trabajador y a su ingreso. Y naturalmente cada uno se precisa más. Pero a veces se toman estos atajos. La educación está estancada. Entonces, ¿qué hace un niño con una computadora en cada escuela? ¿Eso acaso no habrá sido una de las transformaciones más importantes del siglo XX? Del siglo XXI. Entonces, digamos, si esa transformación es importante, ¿qué herramientas más se pueden incorporar a la educación? Que ahora se invierta varios millones de pesos en que los escolares tengan su C. ¿Acaso no será un cambio en relación al pobre padre viendo si podía o no comprarle la canasta de útiles escolares? Y también hay cambios que son profundos en la educación primaria y la educación secundaria, pero se toman estos atajos. Yo no puedo decir nada porque es parte de la regla del juego del mundo político democrático. Lo que digo es fácil decir que el movimiento sindical gobierna,
pero no hay un solo ejemplo. Si usted le pregunta a la REA, ¿cuál es el ejemplo de que el movimiento sindical gobierna? No podría dar respuesta. O si usted le pregunta al que dice el PCNT es el 14º ministerio, y les pregunta, y les repregunta, no podrían dar un ejemplo. Entonces, el problema es, entre los titulares y los temas de fondo. Acá hay que discutir cómo la familia se compromete con la educación de los chiquilines. Y esto nadie lo quiere decir, porque después a esa familia vos le vas a ir a pedir el voto. Ahora, nosotros tenemos necesidad de decirlo. Los padres tienen que tener más compromiso con sus hijos, y eso es poder dedicar un rato a leer un libro, sentarse a ver las tareas domiciliarias si el niño tiene, mirarle el cuaderno y valorarle el esfuerzo que el niño hizo en su lugar de estudio. Si no lo hacemos, ¿cuál es el estímulo que el niño recibe fuera de la escuela? Yo soy de los que creo que se le pide a la escuela más de lo que la escuela puede dar. Seguramente. Entonces creo que todo ese pasa es uno de por los la grandes escuela. temas también, La ¿no? vacuna pasa por la escuela, Claro. la alimentación del niño pasa por la escuela, la educación pasa por la escuela, el cuidado pasa por la escuela. Entonces, bueno, no estamos hablando de la escuela de Varela, estamos hablando de una escuela que tiene múltiples tareas. Es que nosotros queremos decir que esas tareas no se hagan más en la escuela. No. Decimos, debería haber personal que se dedique a esa escuela y no poner al director a pegar boletitas del comedor escolar, ¿me entendés? Sí. Porque tenemos al trabajador que concursó, digamos, para liderar el proceso de su escuela, que dedica la mayor parte del tiempo a la burocracia que le pide el sistema. No es que esto no haya que hacerlo y no haya que hacerlo responsablemente, pero lo tiene que hacer otro. Sí, no, va contra la vocación del maestro, o sea, claramente. En No vez de es estar esa en la clase dando su función, apoyo. está clarísimo. Maestra, ¿nos cuenta después de la pausa qué diferencias puede, de acuerdo a su conocimiento, a su casuística, puede haber entre el maestro comunitario del interior del país y el de acá de Montevideo? ¿Pueden existir algunos puntos de contacto? ¿Puede haber mucha diferencia? Lo hablamos después, ¿le parece bien? Ya venimos. Tramo final de Encuentro Central, estamos hablando de educación con nuestros invitados, nuestro invitado, en este caso le planteaba a la maestra si había alguna diferencia entre el trabajo de los maestros comunitarios en el interior y en Montevideo. No, yo creo que no, que hay un gran compromiso, porque es uno de las políticas educativas más eficientes que hemos tenido. Lo que lleva, que hablábamos hoy, a relacionar los padres con la familia, con Claro. los maestros, con los niños, etc. Evidentemente que el maestro que es comunitario tiene un perfil, lo elige el director, hay toda una normativa, por supuesto, y tiene un perfil que realmente le gusta esa tarea de ir a la casa, de trabajar con los niños, de estar con las familias. ¿Y cómo se acercan las familias después a la escuela? Entonces, muchas madres aprenden a leer con el maestro comunitario, que no sabían leer, por ejemplo. Entonces, yo creo que no hay diferencia, existe un gran compromiso y el que lo hace tiene un gran compromiso. Yo creo que es una política educativa que debiera universalizarse, porque en realidad en todo el país creo que hay alrededor de 520 maestros comunitarios, son pocos, tendría que haber mucho más. Elvia. Efectivamente, la política que se planteó desde el programa de maestros comunitarios, desde ahí hay un antes y un después en las escuelas. Y no es casual, porque fue el maestro, porque el maestro entra en todos los contextos. En todos los contextos, claro. En todos los lugares del país entra el maestro. Y le sigue entrando hasta ahora, seguimos. Por lo cual es una política, a nuestro entender, muy acertada de maestro comunitario, y destacar esto que Laura lo dice en varias instancias, que tiene que ver con el compromiso. El compromiso del maestro comunitario va más allá de su formación como maestro, va más de la mano de la función social que tiene la carrera de magisterio, que la tenemos todos y todos sabemos que el maestro tiene esa función social que cumplir, que la cumple desde otro lugar, tratando de vincular a la comunidad con la escuela y a la escuela con la comunidad. Y es muy bueno. El hecho de la reivindicación que plantea Laura, de que en cada escuela un maestro comunitario debiera haber, sí, por supuesto, y que esas transformaciones necesarias de las que hablábamos hoy en el bloque anterior, también tienen que darse dentro del programa de maestros comunitarios. Las líneas de trabajo están definidas, pero se van ampliando a medida que se va evolucionando y se va cambiando. Claro. Y eso hace a la mirada que tiene la sociedad de los maestros, ¿no? Fortalece la profesión docente. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y
los maestros, hace un momento se hablaba de las tecnologías, de las computadoras, se hablaba de los castigos por las inasistencias. No pasa por castigos, por sacar la asignación, ese tipo de cosas. Está claro. Pasa justamente, que lo hace muy bien el maestro comunitario, por crear en los padres la conciencia que debe respetar el derecho de sus hijos de ir a la escuela. Entonces, juega un papel fundamental en esas familias que a veces, bueno, hacen lo que pueden. No se puede culpabilizar a nadie, a las familias o a los niños, no es eso, porque hacen lo que pueden dentro de su medio, dentro de su situación socioeconómica, cultural, hacen lo que pueden con sus hijos. Entonces, ¿cuántos niños van todos los días a la escuela por el trabajo del maestro comunitario? Y cuando hablamos de las tecnologías, yo tengo el ejemplo y lo puedo, lo viví, ¿sí? De cuántas mamás, cuando hubo grandes críticas a los planes sociales, que compraban celulares, que compraban esto, que compraban lo otro, ¿no? Que hasta ahora lo escuchamos, lamentablemente. Cuántas mamás comenzaron a escribir mal o bien, con dificultades y mejorando un mensaje de texto, y no sabían escribir. Yo creo que eso hace al humano, a la comprensión, que nosotros los docentes tenemos esa comprensión de la sociedad que nos rodea y de nuestro alumnado, que es la parte humana que nosotros no podemos perder como docentes, y que cada vez se acentúa más, se acentúa esa parte humana y ese compromiso para que esas familias, y cuántos niños, cuántos chiquilines hemos sacado adelante. También tenemos en el interior las escuelas agrarias, cuánto ayudan quizás chiquilines que tienen algunas dificultades que no pueden superarlas, pero tienen otras potencialidades que desarrollan en el campo, en diferentes actividades que le da la escuela agraria. Y que les da un sentido de pertenencia también, obviamente, ¿no? Muy fuerte. Exactamente, un sentido de pertenencia muy fuerte. Y volviendo a secundaria, hoy en Paysandú nosotros, por ejemplo, pongo, y sé que en todo el país tenemos 7 liceos, cuando teníamos 2. Tenemos 7 liceos que están repletos y necesitamos más. Entonces, claro, hay que seguir trabajando con la familia, hay que traer a la familia a la escuela, a conversar, a talleres, a dialogar, a preguntar lo que quieren. ¿Qué necesitan ustedes como familia? ¿Qué necesitan que nosotros le podamos aportar? ¿Necesitan de algún técnico? ¿En qué necesitan ayudar a sus hijos? Nosotros hacemos talleres, por ejemplo, y se hacen muchísimas escuelas, explicando cómo enseñamos a leer y escribir, ¿no? Para ayudar a esos padres a que en la casa trabajen con sus hijos. Eso es importantísimo, de llegar a tomar el programa y decirles, miren, este es el programa de tercer año, vamos a mirarlo. Este año tienen que aprender esto, tienen que por lo menos salir con esto, que es lo que nos pide el programa de tercer año, para poner un ejemplo. Digo, y preguntarle también a nuestros niños y a nuestros padres, en conjunto, en esas clases abiertas, en esos talleres que hacemos, bueno, ¿qué esperan este año ustedes? ¿Qué esperan de la escuela este año? Claro. Y eso hace a la participación, que es esa participación que hablaba Fernando recién, de que los actores sociales, que somos los maestros, los funcionarios, porque los funcionarios viven la misma situación, porque los problemas nuestros los llevamos a los funcionarios, y además una escuela sin funcionarios no funciona, y tenemos excelentes funcionarios que tienen la camiseta puesta en la escuela. Entonces, eso hace que la institución escuela sea una, pero que todos estén integrados, incluidos en esa institución, para trabajar con nuestros niños y con las familias. Y ese respeto, que es lo primero que tenemos que hacer como maestros, cuando va un papá que a veces lleva muchas veces esa mochila pesada de problemas, ¿no? Escuchar, tenemos que escuchar mucho. Y después, y el escuchar, usted no se imagina lo que significa para esa mamá, ese papá, que los maestros lo escuchen. Por supuesto. Y el respeto que existe por el maestro comunitario en las comunidades. Fundamental. Qué raro que está todo, ¿no? O sea, si los maestros y maestras
no tienen una buena imagen, por decirlo de alguna manera, si los dirigentes sindicales les pasa lo mismo, si los periodistas somos cuestionados, si el sistema político no es mirado con buenos ojos por la sociedad, ¿qué actores de la sociedad hoy tienen una buena representación o tienen una buena mirada? ¿Y quién se encarga de decir qué está bien y qué está mal? Las redes, que son muy importantes, construyen mucho imaginario, ¿no? Yo parto de la base de que si las personas quisieran saber qué pasa en una escuela, deberían ir a una escuela. Y de verdad se llevarían muchas sorpresas. Sí, no tengo duda, pero Por además ejemplo, escuchándolos a ustedes, el realmente sistema de alimentación escolar, Sí, que al es mismo excelente. tiempo le están dando comida a 300 niños y socializando. Si vos vas a una escuela y ves el compromiso de la maestra comunitaria, si hablas con la directora y tiene unas ganas como las que están planteando las compañeras, de cambiar, de generar mejores condiciones para el alumnado. Entonces, de repente, un ejercicio democrático es decir, le voy a pedir a la directora para visitar la escuela y nadie le va a decir que no. Claro. Y si visitas una escuela, te comprometés con esa comunidad, independientemente de que ya no tengas hijos escolares. Sí, sí, sí. Porque nuestro compromiso debería ser ayudar a esa escuela, después que salimos de la escuela. Le pasa a los adolescentes que están en el primero liceo, igual se dan una pasadita por la escuela. A ver cómo están Ya la te dan la maestra. pasadita Llevan los esa. carnets. Y si vos ves las escuelas hoy, no tiene nada que ver con las escuelas que hay hace 15 años. Nadie puede decirte que tan igual a como estaban hace 15 años. Encontrás escuelas, la mayoría remodeladas, otras nuevas, Ves otras... plantas, ves una flor, eso Entonces, significa las escuelas mucho. cambiaron, lo que las personas no fueron a la escuela a ver, ¿me entendés? O a veces la ven de afuera y a veces ni las ven. Entonces también hay que generar un compromiso de la sociedad, Claro. de los padres, pero también de la sociedad. Y también hay que ayudar a los padres, como decía ella, que tienen las circunstancias que tienen. Si ninguno de los dos tiene trabajo, si están sufriendo peripecias, la sobrevivencia empieza a estar por encima de los derechos de los... Comprender ¿no? para transformar. Exacto, tener una comprensión de lo que le está pasando a esa familia y entender y tratar de ayudar. Y yo pienso que esto lo podemos hacer todos. No es que sea una responsabilidad de maestros y profesores, todos tenemos algo para hacer. Y después las encuestas son fotografías. Cuando te da bien, la fotografía no la muestra. Claro. La última encuesta que leí de los sindicatos nos dio bien y esa encuesta no salió en ninguna parte. ¿Me entendés? Yo la tengo, la leo y la analizo porque no descuido la foto. Pero no me olvido que la foto es parte de una película de largo plazo. Las sociedades se cambian en el largo plazo. Entonces, tener una mirada objetiva sobre qué está pasando en cada cuestión, para mí es fundamental. Claro, nosotros no estamos participando de una contienda. En las contiendas es lógico que se titulen, se adjetiven y ya vemos todos los días un cambio de cruce que parece que se termina el mundo y después la vida sigue normal, ¿no? Uno tiene que vincularse con todo el mundo. A mí me preocupa que la educación sea parte del botín electoral. Eso sí me preocupa. Totalmente. Porque si se discuten ideas, por ejemplo, presenta alguien las ideas del 21, u otros presentan las ideas del Partido Nacional y otros Son aportes. son aportes, habrá que recibirlo, te gustarán más o menos. Si el botín si la discusión es un botín electoral, va a haber una destrucción. Es decir, se empieza a generar desconfianza sobre el modelo educativo, sobre los maestros, sobre los profesores, sobre los directores, sobre las actuales autoridades que podrán tener razón de ser objetadas, pero si se contamina la discusión con botín, bueno, ahí vamos por el mal camino. Lo mismo pienso en la seguridad y en el empleo, ¿no? Y eso hace que ustedes se paren de otra manera en este año y vuelvo a lo del principio cuando comenzamos esta charla, ¿no? Y esto hace que el hecho de no ser botín electoral, no debiera ser botín electoral para nosotros, hace que nosotros también tengamos propuestas para hacer, también tengamos que analizar las propuestas que están sobre la mesa, sentarnos con todos, porque nosotros nos vamos a sentar con todos, para ver qué hay más allá de esos titulares. Con qué profundidad están analizando y con qué conocimiento están analizando distintas circunstancias, distintas situaciones para plantearlas. Ya lo hicieron el año pasado, lo hicieron con el propio presidente de la República, que aprovecho para preguntarte, ¿qué quedó en el debe de esa reunión de Suárez, por Y ejemplo? yo te contesto dos cosas, Sí. después te contesto lo de Suárez. Lo anterior es, esto no va a ser una innovación para la federación el hecho de sentarnos. Esto lo venimos haciendo porque tenemos propuestas para hacer. Y queremos sentarnos y que sean escuchadas nuestras propuestas, así como otros tienen las suyas, debatir. Llegaremos a acuerdos o no, pero bueno, más allá de eso. Y lo del presidente de la República, que quedó también como en aquel momento y en aquel titular, varias fueron las líneas de trabajo. Efectivamente,
hicimos una línea de trabajo con la OPP, con el Ministerio de Salud Pública, sobre nuestra preocupación de que aquellas políticas que tenían que ver con la salud de los chiquilines, no había para nosotros un suficiente vínculo, no estaba tan aceitado el vínculo entre la escuela y esas políticas de salud de los niños. Ahí también se está trabajando en el tema de los entornos educativos con otro tipo de contención en cuanto a la seguridad, entradas y salidas. Bueno, hemos golpeado las puertas inimaginables, también la del presidente de la República. Y también con el presidente de la República, que no está de más también colocarlo acá, hemos logrado que se mantenga en nuestro convenio que habíamos firmado en el año 2015 con una proyección, un convenio salarial, y que bueno, que eso hace que hoy podamos decir hemos avanzado también en salario. Y también fue además con la entrevista del presidente, con el presidente de la República. O sea, la Federación Uruguaya de Magisterio tiene 74 años, de hecho las cumplió el 27 de febrero, sus 74 años de vida y de existencia, que marcan una lógica y una coherencia de propuestas que vienen desde las aulas, desde el pienso cotidiano y desde el compromiso de los maestros y los funcionarios. Laura señaló algo que hay que destacar, y es que la escuela la construimos entre todos, no somos solamente los maestros, no somos solamente los funcionarios y no son solamente las comunidades y los niños. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Y de hecho, bueno, cambios se están dando, buenos cambios se están dando. Los centros SEA, digo, hay mucho para conversar de educación, pero los centros educativos asociados, que amplía un poquito más sobre eso. Bueno, coloco porque es algo que no está de pronto en la cabeza de todos, pero es aquellos niños de aquellos sectores de mayor vulnerabilidad que egresaban de sexto años de escuela y era muy difícil insertarse a educación media, que se hace dentro del mismo predio educativo de la escuela, se construyen o aulas, yo le digo prefabricadas, pero bueno, determinadas aulas móviles que hace que allí funcione la UTU. Entonces el niño dentro de esa contención escolar, porque también hay que hablar de la contención escolar, de esta contención escolar, hace ese tránsito a educación media de manera mucho más fluida. La maestra o el maestro, la escuela, los docentes de la escuela en permanente contacto con los docentes de UTU que van a tener a esos niños para poder orientarlos. Y esos niños que si eso no estuviera, no tendrían dónde ir, porque no tendrían que viajar, alejarse de su barrio, con lo que eso implica, están allí y no están solo en Montevideo. Ahí va lo pedagógico, ¿no? Porque eso optimiza tiempos, espacios y recursos. Claro. Hay un laboratorio, lo utiliza la escuela y lo utilizan los chiquilines de UTU. Y coordinan los maestros y los profesores. Eso es muy importante, sumamente importante. Además, el maestro que está ahí puede ayudar al profesor, bueno, tienes que comprender a este niño por tal o cual situación, o esta familia por tal o cual situación. Entonces es valiosísimo. Ha sido un gusto, como siempre, tenerlos en esta mesa, esta primera mesa de este segundo año, esta segunda temporada de Encuentro Central, ni más ni menos que con el tema de educación. Gracias, maestra. Buen retorno a Paysandú. Muchas gracias. Gracias, presidente, como siempre, muy amable. Elvia, maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos despedimos acá, será hasta el próximo encuentro, como siempre los viernes, en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Son dedos, días son días.